Bien, nuestro tema, como siempre, hermanos, es la oración misionera. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy día, la necesidad de orar por la obra misionera mundial. Y ya hemos entendido muchos de nosotros que no podemos otra vez cometer el error que históricamente ha sucedido, ¿no? Como durante siglos enteros en Europa daba la impresión de que en Europa los países cristianos se hubieran considerado los exclusivos para quienes vino el Evangelio. No despertaron durante mucho tiempo a la necesidad del mundo perdido, ¿no? Tal vez como pensando que ellos eran dueños del Evangelio, algo así. Nosotros no queremos cometer el mismo error. Dios nos ha dado el gran privilegio de ser un país libre para predicar la palabra de Dios. Y nos ha dado otro gran privilegio. El Perú, entre otros países de América Latina, tiene un potencial evangelístico muy grande. Y hasta el momento las oportunidades del crecimiento de iglesias son grandes aquí en el Perú. Pero como ustedes saben, eso no sucede en muchas partes del mundo, ¿no? Como en Europa, que ya es considerado prácticamente un continente muerto para el Evangelio. En todos los países del mundo rico, del mundo desarrollado, donde las iglesias no se abren continuamente como es aquí, no se van abriendo más iglesias, no se van fundando más obras. Lo que va sucediendo allá es que se van cerrando continuamente más iglesias y la incredulidad de las personas es muy grande. Gracias a Dios que todavía en este continente, ¿no? Este subcontinente, todo lo que es América Latina, todavía la palabra de Dios puede tener cabida en el corazón de la gente. Pero yo le quisiera invitar para, considerando esto en el contexto de nuestro país, quisiera que vayamos a leer entonces donde hemos abierto la Biblia, en Segunda de Reyes capítulo 13, y vamos a leer ahí desde el versículo 14 acerca del profeta Eliseo. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: Toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo: Saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: Toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: Golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: Al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Encontramos aquí uno de los profetas de Dios más llenos de fe que se puede encontrar en la Biblia. Eliseo era un hombre de Dios que sabía alcanzar propósitos grandes
en la voluntad de Dios. Y tan poderoso era que al morir él, después de 1 año de muerto, vinieron unos a sepultar a un hombre y lo hicieron, seguramente sin saber, en el mismo lugar donde había sido sepultado Eliseo. Y entonces, al escapar de un ataque, arrojaron el cadáver sobre los huesos de Eliseo. Y cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, el cadáver revivió y se levantó sobre sus pies. Imagínense, ese es un caso único en la Biblia, ¿no? Reposaba sobre Eliseo un poder de Dios tan grande que su cadáver, 1 año después de muerto, lo encontramos haciendo revivir a un muerto, a un cadáver, solamente con tocar los huesos del profeta de Dios. Este era un hombre de fe. Lo interesante es aquí que también, siendo un hombre de mucha fe, muchas veces también le vemos atravesando necesidad junto con los demás profetas, ¿no? En algunas ocasiones no había qué comer, y la fe que tenía, el poder de Dios que había sobre él, no significaba, como no significa tampoco nunca, porque a veces en el día de hoy se confunde tanto que tener una fe grande es al mismo tiempo tener mucha bendición económica, ¿no? Esa falsa enseñanza de que el poder de Dios significa tener mucho dinero. No hay algo tan equivocado como eso. Eliseo fue un hombre tremendo, hombre de Dios, pero muchas veces pasó una gran necesidad. En una ocasión no había que comer, en varias ocasiones no había para comer, y Dios hacía milagros por medio de él para suplir la necesidad. Y en este momento, ustedes se encuentran en varias ocasiones en la Biblia que cuando un hombre de Dios moría, ¿no?, su palabra era como una especie de profecía, y esto lo sabía el rey Joás, y entonces él se acercó para pedir la bendición final de Eliseo. Y Eliseo sabía también eso, que el rey le estaba pidiendo una bendición final de parte suya. Entonces el rey le dice a Joás, rey de Israel, Eliseo le dice a Joás: toma un arco y unas flechas y abre la ventana que da hacia el oriente, es decir, apuntando hacia los enemigos de Israel, que era Siria. Y le dijo: dispara. Y entonces Eliseo dijo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque vas a herir a los sirios en Afec. Ahora, por segunda vez le dice: toma las flechas. Y cuando ya el rey de Israel tomó las flechas, le dice: golpea la tierra. Sin embargo, Eliseo no le dijo cuántas veces tenía que golpear la tierra. Él dejó a elección del rey cuántas veces iba a golpear. Ahora, el rey sabía que al golpear la tierra, eso iba a ser como el destino de su reino. Y el rey entonces golpeó la tierra solamente 3 veces. A lo que el profeta Eliseo se molestó. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿No sabías que de acuerdo a lo que tú pedías te iba a dar Dios? Ya lo hiciste, pediste 3 veces nomás la derrota de tus enemigos, de los enemigos del pueblo de Dios de Israel. Nada más que 3 veces. Si hubieras golpeado 5 o 6, los hubieras derrotado completamente. Pero ahora tu derrota será parcial, porque has pedido muy poco de Dios. Esta es una de las lecciones más grandes que yo aprendí años atrás, que cuando Dios nos da la oportunidad de orar y de pedirle a Él, nosotros no entendemos que Dios nos da la oportunidad de pedir cosas grandes para su reino. Y una vez más, cuidado con esa confusión de pensar, ¿no?, de que pedir cosas grandes a Dios es pedir mucho dinero, y lo cual se confunde mucho el día de hoy. Bendición de Dios, dinero. Parece que se ha vuelto un sinónimo de eso,
por la teología de la prosperidad, ¿no? Bendición de Dios, dinero. Poder de Dios, dinero. Y no hay, como digo, una equivocación tan grande como esa. La bendición de Dios no viene por ahí. Pero pedir cosas muy grandes de Dios. Y ahora vamos a hablar. Quisiera retarles en este momento, hermanos, a orar por la oración. Nuestro tema siempre, cada martes aquí nuestro tema es la oración misionera. Pero ahora yo quisiera despertarles a hacer algo, en el mismo sentido en que Dios nos enseña a pedirle de manera muy grande. Porque Dios nos dice, ¿cuánto quieres? Se cuenta, hay una historia verídica de un hombre rico que... Esto es verídico, no es una fábula, no es una ilustración, pero este era un hombre que tenía mucho dinero y encontró a una niña que estaba pidiendo y estaba contando la historia de ella, que no tenía para comer en la calle, ¿no? Y él recientemente se había convertido a Cristo. Entonces la niña le pidió y él le dijo, ¿cuánto quieres? ¿Con cuánto te alcanza para lo que necesitas? Que estaba pasando una necesidad. Y le dijo, con $10 me alcanza. Y la niña diría, bueno, si le pido $10 me dará $1, pero con $10 me alcanza, le dijo la niñita. Con $10 te alcanza, sí. Y ahí está, y le dio $10. Y luego al que estaba con él, le dijo a su compañero, yo tenía para darle como $3,000, pero solamente me pidió $10. Si me hubiera pedido más, le hubiera dado más. Si me hubiera pedido 100, le hubiera dado 100. Si me pedía 300, yo tenía para darle hasta $3,000. Si me hubiera pedido $3,000, se lo hubiera dado así como le di los $10. Pero solamente me pidió 10. Nosotros, hermanos, podemos pedir a Dios cosas que ni nos imaginamos que Dios puede hacer. Y que queremos orar por la oración. ¿Qué significa esto? Orar por la oración. Quiero decirles aquí como algo así como una primicia que está en mi corazón ya desde algunos años atrás, y me parece que ya ha llegado el momento de llevarlo a cabo, pero en el sentido de orar por la oración, ¿de qué manera? Si se levanta en nuestras iglesias, en el país, en otros países de América Latina, un movimiento muy grande de oración misionera, ese es el primer paso para que realmente haya un despertar muy grande de la obra misionera. El primer paso siempre va a ser la oración. Estamos viendo cómo Dios despierta, ¿no?, en muchos hermanos, y yo me quedo asombrado cómo de personas como estos hermanos y hermanas mujeres que también están yendo, ¿no? La hermana Vanessa Turco, Sharon Cuevas, otras hermanas, Carmen Suárez y otros más que están yendo de aquí de nuestro país para lugares muy peligrosos, Turquía, y el último pastor que también recibió, dice, su visa para Turquía. Me asombra porque estamos viendo cómo la mano de Dios se mueve en medio de las iglesias. Y hay algo más que podríamos hacer: orar por la oración, es decir, orar para que se levante una poderosa ola de oración misionera, algo así como un avivamiento de oración. Y cuando estaba yo en mi iglesia allá en San Fernando de Chosica, tenía yo 16 años. Los misioneros que formaron la iglesia ahí, Douglas Craig y su esposa Mildred, ellos ya se iban a regresar ya para Estados Unidos. Y entonces la hermana Mildred me llamó así el último domingo que estaban antes de viajar. Ya terminó el culto y ya me llamó un ratito. Ven, me dijo. Y de sorpresa me dijo solamente esto: cuando Dios le da a alguien muchos dones, Dios le va a demandar mucho de los dones que le dio. Y me dijo eso y me quedé con la boca abierta sin saber qué contestar, porque no me dijo ni una sola palabra más. Eso nomás me dijo: cuando Dios le da a alguien muchos dones, Dios le va a demandar mucho de acuerdo a los dones que Dios le da.
y me lo estaba diciendo a mí. Yo no le pude ni contestar porque me quedé muy sorprendido, pero nunca he olvidado lo que me dijo la hermana. Y como digo, yo quiero darles acá una pequeña primicia, porque ya desde varios años atrás tengo el plan de escribir un pequeño libro misionero, y estoy pidiendo a Dios que en el plazo de 1 año y medio, lo que falta de este año y todo el 2015, pueda completar de escribir. La idea es escribir un pequeño libro, no muy voluminoso, que pueda costar un precio muy económico y que pueda circular muchísimo. Y este libro se va a llamar El sueño de Florencio Camino. Florencio Camino es en el libro, ¿no? En el argumento Florencio Camino es un pastor que vive en una zona muy pobre de cualquier país de América Latina. Y Florencio Camino en verdad sueña, y en su sueño Dios le va mostrando, en el libro, en el sueño, Dios le va mostrando lo que Dios puede hacer para levantar un gran avivamiento misionero. Y Dios le va mostrando en su sueño, paso por paso, lo que Dios va a hacer para levantar un gran despertar misionero. Y Florencio Camino va recibiendo de Dios esas indicaciones a través del libro. Esa es la idea, ¿no? Y cuando yo encontré este pasaje, bastantes años atrás ya, de cómo Dios nos demanda pedir de acuerdo a la abundancia de su poder, a no pedir poco. ¿Pueden ustedes pensar, hermanos, que un libro así como este puede levantar un gran despertar misionero? Si Dios va a levantar un avivamiento misionero, ¿cómo lo va a hacer? Pues una de las formas es a través de un libro que pueda circular mucho entre las iglesias, no solo aquí, en todos los países donde se habla el castellano, aparte de España, ¿no? Desde México hasta Chile, toda América Latina. Y un libro que tenga el poder de Dios puede influenciar mucho para despertar una gran ola misionera, un gran avivamiento misionero de todos nuestros países. En otras ocasiones históricamente así ha sucedido, y pues necesitamos pensar en grande, porque seguramente lo primero que diremos, bueno, como muchos otros libros, se van a vender tal vez 500 ejemplares, tal vez se llega a vender 1000 o 1500 ya por ahí. Y lo que van a comprar son los amigos, nada más el librito, ¿no? Lo van a comprar para hacerme el favor de comprar el libro. Pero yo no pienso así, hermano. Yo pienso según el poder de Dios, a pedirle a Él cosas poderosas para su reino, a pedirle a Dios que eso pueda ser una palanca para un despertar misionero. En Estados Unidos, hacia 1860, por ahí, en ese tiempo, pues, lo único que circulaba mucho eran los periódicos, y una escritora escribió una novela por capítulos que salían en el periódico, una novela que se llamó La cabaña del tío Tom. Y cada semana salía un nuevo capítulo en los periódicos. Pero esa novela causó en el país entero un tremendo impacto, porque la novela hablaba del abuso que había sobre la gente de color, ¿no? Sobre la gente de negros. Tremendo impacto. El impacto fue tan grande de esa novela que salía cada semana por capítulos en los periódicos. Prácticamente se dice que a raíz de esa novela comenzó la guerra civil, porque el enfrentamiento de la guerra civil fue por ese motivo, por el problema de la gente negra, y en el sur y el norte hubo un enfrentamiento, ¿no? Los que defendían que hubiera la liberación de los esclavos, y los que querían que permaneciera la esclavitud.
un terrible enfrentamiento, pero en ese libro se hablaba, ese libro despertó una conciencia tan grande. Ahora, no queremos provocar una guerra civil, pero queremos provocar un incendio de oración misionera, un incendio de que despierte todo el pueblo de Dios que hay en esta última reserva del mundo que es, ¿no?, América Latina. Orar por la oración, y que ustedes puedan orar, hermanos, para que Dios despierte entre todas las iglesias la misma oración misionera que hacemos aquí. Allá en Chosica, en la iglesia de San Fernando, nosotros tenemos un boletín semanal de oración, una guía semanal de oración que aquí les voy a enseñar. Miren, esto se llama guía semanal, guía de oración semanal. Y ahí tenemos para orar cada día 7 motivos. También le decimos la guía 7x7, porque algo parecido a lo que hay aquí, ¿no?, el ropa semanal. En esta guía, los hermanos reciben los domingos, todos los asistentes a la iglesia reciben esta guía cada domingo, la guía 7x7, porque para cada día hay 7 motivos. El primero, motivo personal; el segundo, la familia; tercer motivo, por personas de la iglesia; el número 4, por misiones en el Perú; el número 4. Número 5, por ministerios de la iglesia; número 6, misiones en el mundo; y número 7, por evangelismo dentro de la iglesia. Pero 2 de los motivos de cada día son misiones en el Perú y misiones en el mundo. Para misiones en el Perú, siempre yo saco de la guía de Atocri para orar por las misiones en el Perú. Por misiones en el mundo, a veces saco de la guía de Atocri, a veces saco de una página que está en inglés todavía, se llama Unreached of the Day, y de ahí saco para orar por las etnias, porque ahí hay para las etnias en el mundo para cada día del año. Y todas las semanas los hermanos cada domingo reciben la guía de oración, y ahí oramos los días miércoles. En cada momento de oración los hermanos utilizan para orar por el Perú y por el mundo. También, bueno, en San Fernando recién yo tengo 5 meses como pastor, aunque he sido pastor en otros lugares muchos años, pero ahí en San Fernando Chosica yo recién entré como pastor ahí en el mes de enero. Pero nos trazamos la meta al comenzar el año de tener 2 misioneros nuevos. La iglesia tenía solamente 2 misioneros locales en la zona de Chosica. Pero yo les dije del comienzo del año, por este año vamos a comenzar a apoyar a 2. Un misionero en el Perú y otro misionero en el mundo. Por ahora. Al próximo año posiblemente 3 más, pero por este año 2. Y entonces escogimos al pastor José Urcia de San Pablo de Tuxtmo, en Pucallpa, para apoyarle. Hemos comenzado a apoyarle en la oración y ofrendas. Hace poco viajé yo a Pucallpa, estuve con él varios días, y en el centro de rehabilitación que tiene, que se llama Heraldos de Cristo, y muy buen trabajo que está haciendo él allá. Y la otra persona a quien hemos comenzado a apoyar es la hermana Sharon Cuevas. Ella estuvo de visita con nosotros hace unas cuantas semanas, y he conocido también a la hermana, ¿cómo es su nombre, hermana? Alejandrina, ¿no? Alejandrina Palomino. Qué bien, sí, ella nos dijo alguito, no, pero no había recordado yo que usted también quiere ir para allá, y también vamos a querer apoyarle, ¿no? Y eso es lo que hacemos en nuestra iglesia. Yo comencé diciéndoles, hagamos el reto de $1 por misionero, les dije en la iglesia. ¿Cómo es eso? Bueno, si $1 son cerca de 3 soles, de frente ya 3 soles, pero si la iglesia tiene 100 asistentes el domingo, entonces tranquilamente en un mes podemos sacar $100. Si usted, hermano, solamente $1 por mes para cada misionero, o sea, 3 soles. Si lo hace con fidelidad, tendríamos y $1 para este hermano y $1 para el otro hermano, solamente $1. Y si son 100 personas, tendríamos $100 para cada misionero. Y eso lo voy a seguir haciendo para que los hermanos aprendan a dar con generosidad su ofrenda misionera y la oración. Es decir, tenemos que adquirir la conciencia de eso, ¿no? De orar en primer lugar por la obra misionera, y en segundo lugar de comenzar a activarnos. Y otra de las cosas que yo les pido que oremos, orar por la oración. Orar por la oración. Nosotros oramos.
Gracias a Dios porque desde muchos años atrás, ¿no? Aquí en Atocri siempre oramos por la necesidad del mundo, pero oremos por la oración. ¿Qué significa eso? Orar por la oración. Para que este movimiento de oración se despierte a lo largo de todas nuestras iglesias en el país entero. Y no solamente acá, sino en los países de América Latina. Oremos por la oración para que surja un gran avivamiento de oración, porque la oración va a traer consigo el despertar misionero, pero lo primero es orar, ¿no? Yo estoy seguro que de Chosica también saldrán misioneros para el mundo, pero aún no estamos preparados tal vez, o aún dentro de poco Dios va a levantar de ahí misioneros para el mundo, pero lo primero que estamos haciendo es orar y pedimos que Dios de San Fernando en Chosica, de ahí mismo también envíe Dios misioneros al mundo. Y orar por la oración de esa manera para que Dios levante un gran despertar de oración en el país entero. Y hermanos, al orar por la oración, oren por este libro también, por su servidor. Yo calculo 1 año y medio, comenzando el año 2016, se pueda publicar este librito, El sueño de Florencio Camino, que esperamos que sea en los propósitos de Dios, que alcance a circular no solo en el Perú, sino en toda América Latina, donde se va a ver lo que Dios puede hacer para un gran despertar a la obra misionera. Y eso entonces quisiera compartirles como un motivo más de oración, ¿no? Muy bien, que el Señor les bendiga. Muchas gracias.